Gracias, Eduardo. Primeramente, reciba un saludo cordial a nombre del Instituto Tecnológico de la Producción, del CITES Pesquero Callao y asimismo de la Unidad Técnica Huancavelica, ¿no? Y un saludo cordial a nombre del director del CITES Pesquero Callao, el ingeniero Alberto Salas Maldonado. Bueno, en esta oportunidad también hemos hecho la programación, hacer la charla técnica de criterios básicos para la incubación de ovas de trucha y los primeros estadios, ¿no? El manejo técnico en los primeros estadios. Bueno, antes de comenzar, solamente reiterar la recomendación que hizo el ingeniero Eduardo, que hacer el llenado del formulario, el registro de ingreso, registro de salida y una breve encuesta, ¿no? En la breve encuesta les vamos a agradecer muchísimo que puedan considerar o recomendarnos tal vez algunos cursos que podamos desarrollar nosotros como la red CITES. Estaremos ya en coordinación de acuerdo a su pedido y estaremos programando en las posteriores fechas los cursos que a necesidad de ustedes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como parte de la introducción, ¿no? Conocemos que la acuicultura en los últimos 10 años ha venido creciendo aceleradamente, un escenario de dependencias tecnológicas y económicas, a razón que en nuestro país tenemos zonas muy particulares, ¿no? Para la crianza de trucha. Al inicio siempre se ha pensado que la trucha solamente se criaba en zonas altinas. Sin embargo, hoy en día ya se viene realizando esta actividad en ceja de selva. No, no el tema de la incubación de ovas, sí, pero se hace en zonas de ceja de selva. En selva misma, estamos hablando a 1100, a 1200 metros sobre el nivel del mar, se realiza ya la actividad productiva de engorde de la carne de trucha, ¿no? Y la incubación de ovas se ha hecho prácticas, se ha desarrollado hasta en 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y estas características que tiene nuestra amplitud, la biodiversidad, nuestros pistos ecológicos que tiene nuestro país, ¿no? Estas actividades lo realizan lagos, lagunas, ríos, riachuelos, manantes de régimen temporal o permanente, ¿no? Con una gran diversidad de tamaños, que presentan un gran potencial de aprovechamiento de este recurso hídrico y trae el desarrollo económico en nuestro Perú profundo. Considerando este potencial y asociando el uso exitoso de la trucha, ¿no? Esta actividad acuícola del Perú, a razón de que es la principal fuente de materia inicial y materia prima, que son las ovas, estas estamos viniendo dependiendo de la importación. Sin embargo, valga indicar que hay zonas que en el Perú estamos retomando el tema de la producción de alevinos nacionales, ¿no? Es decir, que se realiza en Junín, en parte de Huancavelica, que está realizando de muy buena manera, que con los resultados que ya se han ido mejorando esta producción de alevinos, ¿no? Asimismo en Apurímac, ¿no? Ya se viene trabajando en la producción de alevinos de origen nacional, ¿no? Como objetivo de la capacitación tenemos, es mejorar las capacidades y condiciones del emprendedor y productor de semillas de trucha en la actividad acuícola para garantizar mayor supervivencia y mejor rentabilidad. La capacitación, la charla técnica va a tener cuatro temas que va a estar considerado medios de la incubación, recepción de ovas, el proceso de la incubación y manejo en la sala de alivinos. Vamos a comenzar con medios de incubación. Vamos a tener las consideraciones del recurso hídrico. Para el cultivo de trucha, se requiere un buen abastecimiento de agua, ¿no? En la calidad y cantidad. Determinan el éxito o fracaso de esta actividad. Características que deben reunir este recurso hídrico para ser considerado apto para el desarrollo de los primeros estadios. En el caso de la incubación de ovas, es impredecible que se utilice la mejor agua,
en su sistema de criadero, ¿no? Para hacer la incubación de agua tenemos que considerar que el agua de la instalación de la incubación de agua siempre debe ser de primer uso. Si se usa agua corriente o de río, se recomienda incluir algunas formas de filtración en el punto de admisión y en el diseño de la planta de incubación. Con esto quiero indicarles que para hacer la incubación de ovas es recomendable utilizar agua de manante, ¿no? Es la recomendación, ¿no? Sin embargo, ¿se puede utilizar agua de río? Sí, sí se puede utilizar. Hay que considerar que aguas arriba no deben haber otras unidades productivas o asimismo poblaciones para que no afecten el desarrollo, ¿no? Y si es que lo hay que considerar estos filtros. Hay que considerar filtros para poder disminuir la mayor cantidad de materia en suspensión, para que entre a nuestra sala de incubación prácticamente una agua bastante pura, ¿no? No, en los parámetros de la calidad de agua, y hablando en el tema de la calidad, en cuanto a la calidad de agua, esta se cuantifica a partir de la determinación de los factores físico-químicos, los mismos que hacen favorables o desfavorables desde el punto de vista técnico, económico, en el crecimiento de la trucha. Los parámetros primordiales para definir la calidad de agua de incubación son el oxígeno, el caudal y la temperatura. Existen otros parámetros, pero nos vamos a centrar en estos tres: en el oxígeno, el caudal y la temperatura. En estos tres nos vamos a centrar en este caso que estamos hablando de la incubación o reincubación de ovas. El oxígeno y el caudal están calificados según la altitud, ¿no?, de la sala de incubación. La principal la relación es: a mayor altitud, el oxígeno dentro del agua será menor y por ende se necesita mayor caudal de agua, ¿no? Los parámetros que se recomiendan para hacer previo a la instalación de la incubación o plantear hacer la construcción de nuestra sala de incubación en la temperatura, que va a ser bastante fundamental, ¿no? Los parámetros óptimos en cualquier bibliografía que lo vamos a encontrar nos dice entre 8 y 12 grados. Sin embargo, ya se hizo trabajos que las ovas también podemos incubar a temperaturas menores de 18 grados. Para ello vamos a tener ya otro tipo de manejo, otro tipo de criterio en algunas características en el proceso de la incubación de ovas. En un pH que de 6.7 a 8, que es el óptimo, y tolerable entre 6 a 8.5. La alcalinidad de 75 partes por millón, la dureza de igual forma de 75 partes por millón, la luz visible de luz tiene que evitarse la alteración para evitar la alteración de los alevinos, ¿no? Hay que tener no una incidencia directa de la luz en nuestra sala de incubación, ¿no? La cantidad de agua, una bibliografía nos indica, la bibliografía nos dice, ¿no? Para 1000 ovas necesito 1 litro de agua por minuto. Sin embargo, esto va a depender de algunas características, ya que en el proceso de esta charla les vamos a ir explicando. La parte de la infraestructura de la sala de incubación, ¿no? Dice: las unidades productivas convencionales, dependiendo del nivel de producción al hogar, pueden utilizar, dice, los siguientes componentes, los mismos en su diseño y construcción. Tomarán en cuenta el caudal del agua a aprovechar, ¿no? ¿No? La luz, todo el tiempo de la reincubación y eclosión eh, debe estar a niveles bajos de luz, ¿no? Tenemos que evitar los rayos que ingresen directos a nuestra sala de incubación. Pero aquí hay una condición, que no, la luz indirecta no va a provocar las altas mortalidades de las ovas y facilitará la labor del manejo. No quiere decir que cuando me dice que tiene que tener, no tiene que tener la luz directa,
muchas salas de incubación lo consideran muy oscuro, ¿no? A esto si le damos un ingreso de luz de manera indirecta, va a facilitar el manejo técnico. Cuando está muy oscuro, ¿qué hacemos? Agarramos una linterna y estamos forzando al técnico a que pueda hacer este manejo cuando no hay mucha iluminación. Y con esto quiero decir, no debe ingresar la luz directa, los rayos del sol directo, pero sí tiene que haber una iluminación de manera indirecta en nuestras salas de incubación, ¿no? Por otro lado, ya yéndonos al tema de la recepción de ovas, siempre tenemos que considerar el día que vamos a tomar la decisión de hacer nuestra sala de incubación, comprar nuestras ovas de origen importado, ¿no? Tenemos que tener estos tres documentos. El certificado de origen, el certificado sanitario donde que nos va a indicar que está libre de enfermedades y nuestra ficha técnica. Nuestra ficha técnica nos va a poder ayudar a determinar muchísimos factores. Muchísimos factores. Aquí mostramos la ficha técnica donde que este dato nos va a poder ayudar a determinar muchas cosas y ver el grado de maduración que están las uvas, en las condiciones que está llegando. Esto se le conoce como las unidades térmicas acumuladas, las famosas UTAC, que con esto nos vamos a poder ayudar a determinar el manejo técnico, en cuántos días me debe incubar estas uvas después de haber llegado a mi sala, de acuerdo a la temperatura del agua, ¿no? Tenemos la base legal, tenemos dos documentos que debemos considerar. Uno, que es la inicial, que es la resolución número 226 del 2009, que es el procedimiento para la venta y manejo sanitario de ovas en la especie de la trucha arcoíris. Y el otro es la resolución ministerial, la 035 del 2020 del SANIPES, donde que nos otorga el protocolo de sanitario de la desinfección de ovas. Ambos están ligados, ¿no? Ambos están ligados. En una, donde que me indica cuál es el procedimiento que debo hacer en desinfección de las ovas, y la otra propiamente dicha, lo mismo, ¿no? Donde que dice las disposiciones generales, dice, ¿no? Los operadores de la infraestructura acuícola deben informar al SANIPES. En la resolución inicial, en la 226, se hacía el reporte a las direcciones de la producción, ¿no? Que hoy en día lo siguen haciendo. El reporte muchos no lo hacen al SANIPES porque el SANIPES no está en la zona de jurisdicción. Sin embargo, lo tenemos que hacer de conocimiento. Cuando se hace la incubación, se tiene que hacer de conocimiento para que el responsable de control y vigilancia de la Dirección Regional de la Producción proceda a hacer el trabajo de la inspección, ¿no? De que se está cumpliendo el tema de la desinfección. No, estos son el protocolo, los pasos que se debe considerar como parte legal normativa en el procedimiento para la incubación de ovas. Ya en el proceso de incubación de ovas tenemos que tener en consideración desde el momento que nosotros vamos a hacer la recepción, desde el momento del transporte. Una vez que nosotros hacemos la recepción, en muchos casos desde el aeropuerto, lo tenemos que llevar en las mejores condiciones. Tenemos que evitar que estas ovas lo llevemos como tal vez como un saquito de papa o como cualquier bulto. Lo tenemos que cuidar, ¿no? Evitar que éste se sacuden, que se golpeen o que se aglomeren, ¿no? Hay que considerar que las flechas me indican que tiene que ir de esta manera, ¿no? ¿No? Mantener en la posición vertical, no llevar a la altura de la llanta para que no haya no se sacuda las ovas, ¿no? ¿No? En la apertura de la caja, ya en nuestras salas de incubación, lo primero que tenemos, llega mis ovas, que tengo que hacer una desinfección
la parte exterior de la caja donde que me llegó. Luego tenemos que abrir la caja de la manera más correcta posible, que como se indica en el procedimiento de las imágenes, ¿no? Dice, remueva la cinta de la tapa del poliestileno, ¿no? Abra la bolsa del plástico, ¿no? Lo retiramos de manera cuidadosa el hielo que está en la parte superior. Luego vamos a hacer el corte, los laterales. Las sobas hay que procurar hacer la caja, hacer un corte en los laterales para sacar todas las bandejas de esta manera, ¿no? No se jala de los hinchos de seguridad, ¿no? Esta puede hacer que una mala maniobra y podamos soltarlo o poder dañar a las sobas con un golpe, ¿no? Hay que evitar. La manera más correcta es hacer la apertura por los laterales. Una vez ya sacado las sobas de la caja máster, hay que hacer la verificación. Cuidadosamente aperturamos, sacamos la telita que viene encima de las sobas y hacemos la verificación en las condiciones que está llegando estas sobas, ¿no? Y posterior hay que medir la temperatura de las ovas, ¿no? Para poder hacer el procedimiento de la aclimatación, ¿no? En el proceso de la incubación de ovas, hoy en día se tiene dos métodos. Uno que es el método de la aspersión, el convencional, el tradicional, donde que muchos de nosotros hemos visto este trabajo que se hace con la jarrita, con una regadera, empezamos a hacer la hidratación y la aclimatación, y el otro es el método de la inmersión, sumergir todas las ovas dentro del agua. Y lo vamos a explicar el procedimiento que se hace en cada una de estas etapas. Primero, para cualquiera de los métodos, lo que tenemos que hacer es preparar el agua para aclimatar. Vamos a medir, hemos dicho, vamos a medir la temperatura del ambiente, del agua en la eclosería, y vamos a medir la temperatura de las ovas. Con esto vamos a sacar una diferencia cuánto de temperatura es. En el ejemplo que les muestro, en aquí vemos que las ovas casi siempre nos van a llegar a una temperatura entre 3 a 6 grados, que es lo apropiado. Ya en este caso vamos a hacer la práctica con 4 grados, y la temperatura del agua en la sala es de 14. ¿Cuánto de diferencia tenemos? Tenemos de 10 grados de temperatura. Para ello vamos a buscar un recipiente, ¿no? En la imagen vemos que nosotros hemos habilitado toda la bandeja, todo este alevinero o esta incubadora mixta que lo conocemos, ¿no? Que vamos a llenar de agua y lo vamos a poner hielo. ¿Para qué? Para bajar la temperatura. Que este agua en la sala está de 14 grados, lo vamos a bajar a 4. Como tenemos una temperatura, una diferencia de 10, vamos a utilizar hielo. Vamos a utilizar hielo para bajar la temperatura. Hay casos donde que podemos utilizar también tinas, ¿no? Pero teniendo estas bandejas, lo podemos utilizar para facilitar el manejo, para dar un manejo más apropiado en el tema también como parte de protección al personal, ¿no? Cuando lo hacemos en la tina, hay veces estamos sobre el suelo, estamos ahí un poco, cansa hacer este trabajo, ¿no? Para evitarlo ello, vamos a hacer, lo hacemos en esto y vamos a ver que el manejo va a ser mucho más fácil, ¿no? Vamos a comenzar con el método de aspersión. Una vez que ya tenemos la temperatura del agua a lo que hemos bajado a 4 grados, ¿no? A 4 grados, ¿no? Vamos a hacer el método de la aspersión. Este es el método de la aspersión, donde que vamos a hidratar y vamos a aclimatar a estas ovas. En esta tina, por ejemplo, en esta tina, ¿no? Ya tenemos el agua que está atemperada a 4 grados y vamos a ir
utilizando la jarra para empezar a hidratar, ¿no? Este procedimiento lo vamos a tener que realizar. En la teoría me dice, la temperatura del agua me va a subir 2 grados. Es decir, si tengo una diferencia de 10 grados, o sea, este trabajo lo voy a tener que hacer en 5 horas, porque cada 2 grados me van a subir en 1 hora. Y si son 10, o sea, en 5 horas voy a tener que estar haciendo este trabajo, ¿no? Y el tiempo hace también que nosotros podamos hacer que le estresemos más a las ovas. Para ello ya hay técnicas donde que vamos a ir facilitando o tal vez un poco disminuyendo el tiempo. Como este agua vamos a estar haciendo en reuso, vamos a estar reusando, cada cierto tiempo lo vamos a ir aumentando una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, ¿no? En esto primero vamos a hacer la bandeja, en esta primera bandeja, y aquí estamos manejando 3 bandejas. Como estamos manejando 3 bandejas, los primeros 30 minutos lo vamos a tener con la bandeja superior. Luego esta bandeja, la que esté en la parte superior, lo vamos a poner en la parte inferior, en unos 30 minutos. Luego, 20 minutos ya lo hacemos este procedimiento y luego los otros así va a ir yendo, recambiando de esto para que todas las ovas sean aclimatadas de manera más uniforme posible, ¿no? ¿No? A los 30 minutos, reiterando, volviendo, retornando a la parte inicial, a los 30 minutos es conveniente aumentarle una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, esta es una tina de 50 litros. ¿No? En esta tina de 50 litros se recomienda ponerlo por lo menos 4 litros de agua, aumentarle, para que la temperatura nos pueda subir un poco. Y el tiempo nos va a ir disminuyendo. O sea, todo el procedimiento de esta incubación de las ovas por el método de la aspersión va a ser un aproximado de 3 a 4 horas. Va a depender del grado de temperatura. Uno de la sala y el otro la temperatura ambiental. Por eso es fundamental tener esos datos para ya ir manejando estos registros, ¿no? Aquí es otro método también lo que donde se utilizan son bandejas y lo vas haciendo el método de la aspersión, donde que en aquí, como tienes una mesa, en aquí vas a poder dar lo más uniforme posible a todas las ovas. Sin embargo, en aquí vas a tener que ir preparando una y otra vez el hielo. No vas a estar haciendo un reuso del agua, ¿no? Y aquí también esto hace que tú dejes un espacio al preparar otra agua, lo estreses a las ovas, ¿no? Lo estreses a las ovas. Ya el método de la aspersión, este es un método, puede ser el más conveniente, el más fácil y el que tal vez te da mejores resultados. Siempre en cuando ya tú tomes la decisión, hacer este método de acuerdo a las condiciones que te está llegando las ovas a tu sala de incubación. Hay que tener un criterio técnico. Por ejemplo, una de las características, cuando vamos a tener las ovas, muchas veces llega por el tema del transporte, el tiempo de la demora que puede hacer desde que llegue desde el país de origen hasta tu sala de incubación, puede estar pasando el tiempo y las ovas ya llegan a mayor temperatura. Lo recomendable es que la temperatura te llegue menos de 6 grados las ovas. Sin embargo, hay tiempos, hay épocas donde que las ovas o hay lotes donde que la temperatura te llega hasta 11 grados, o te puede llegar a 8 grados, ¿no? Cuando te llega las ovas a una temperatura mayor a 8 grados, no es conveniente hacer el método de la aspersión. Lo más conveniente es hacer el método convencional, ¿no? El método de la aspersión, ¿no? Menores de 8 grados, el método de la aspersión es lo más recomendable, ¿no?
Ya, este es el método ya de la expresión donde los principios de la hidratación y a la aclimatación, ¿no? Iniciar los más antes posible, ¿no? Abundante agua con niveles de oxígeno ideales, progresivo a cambio de la temperatura. Las ovas necesitan mucha agua y oxígeno después de un largo viaje. El proceso de la hidratación del agua bien oxigenada es importante. El cambio de temperatura debe ser progresivo para evitar las mortalidades y el shock térmico, ¿no? Recomendable es registrar las variaciones de temperatura y oxígeno en la toma de acciones inmediatas en las situaciones de emergencia, ¿no? Ese es el método de la aspersión. Y el método de la inmersión, ya el método de la inmersión, como les indicaba, ya creo que me adelanté un poco el tema. En el método de la inmersión, no es recomendable cuando la temperatura llega a las ovas a mayor de 8 grados. No es recomendable, pero eso es el método menos laborioso y que te trae mejores resultados. Este método de la inversión es un método muy práctico, de muy fácil manejo, ¿ya? Y que te va a traer, reiterando, muy buenos resultados. Para ello, de igual forma, lo que vamos a tener en nuestra bandeja, vamos a tener el agua y vamos a aclimatarlo. Vamos a ponerlo en los hielos y donde que vamos a tener a la temperatura que con las ovas me está llegando, ¿no? Y en el ejemplo hemos puesto que las ovas me está llegando con 4 grados de temperatura, ¿no? Este agua va a tener con 4 grados de temperatura, ¿no? Lo voy a llenar, voy a cerrar el ingreso, totalmente cerrado, las ovas, ¿ya? Como máximo, a 1 grado a más de la temperatura de las ovas debemos tener. Aquí hay que tener bastante cuidado, que si las ovas me está llegando con 4 grados de temperatura, el agua tiene que tener 4, como máximo 5 grados debe tener, ¿no? Pero lo ideal es tener los 4 grados de temperatura, ¿no? Colocar una malla tul, en toda la bandeja, ¿no? En toda la bandeja tener una malla tul, cubrirlo como aquí vemos en la imagen, ¿no? Y luego vamos a verter las ovas sobre la tela, sobre esta tela tul, ¿no? Sobre esta tela fina, ¿no? Vamos a echarlo todo, ¿ya? Como estamos viendo en la imagen, ¿no? De esta forma vamos a tener que tener las ovas. Se recomienda sumergir como máximo 100.000 ovas en una artesa de 200 litros sobre la tela, ¿no? Vemos que aquí está la artesa, la tela, y lo vamos a sumergir las ovas. Y el ingreso de agua, tenemos que hacer un ingreso de agua de 1 litro cada 30 segundos, es decir, de 2 litros por minuto. Hacer un chorro bastante calculado, bastante fino, que tiene que tener no mayor a 2 litros por minuto, para que este agua va a ir haciendo una aclimatación de este agua al agua del ingreso que estamos hablando en este caso de 12 grados, ¿verdad? No, de 14 grados está en el ejemplo, a la temperatura el agua de nuestra eclosería o de nuestra sala de incubación que tiene, para ir lentamente yendo que se vaya aclimatando. Como vamos a tener el ingreso en la parte superior, es conveniente agarrar una jarra y hacer una remoción bastante fina para que la temperatura vaya homogenizándose de a poco. Luego de 2 horas de la hidratación y aclimatación que ya están en estas ovas, hayan llegado a la etapa, a la temperatura de la licuación. Este procedimiento nos va a durar un aproximado de 2 horas, ¿no? Va a ser mucho más rápido que por el método de la aspersión. Vamos a ir cuidando de manera progresiva cómo va evolucionando la temperatura, ¿no?
Incrementar el agua, dice, cuando está cerca de llegar a la temperatura de la incubación. Es decir, si nosotros ya en nuestra sala, el agua de nuestra sala de incubación está a 14, ¿no? Y ya tenemos un aproximado entre 10 a 12 grados que ya está llegando a la temperatura en nuestras artesas, incrementar un poco más, con la finalidad aceleremos el proceso, ¿no? No, tampoco podemos y hacer ingreso más rápido porque me falta el tiempo. Con este procedimiento vamos a llegar a un aproximado de 2 horas. Esto va a depender el tiempo de acuerdo a la temperatura ambiental. Eso también va a ser fundamental. Hay que estar monitoreando la temperatura del agua y la temperatura ambiental para determinar un tiempo aproximado y tener ya datos en los próximos eventos que vamos a hacer y tener en consideración los tiempos de la incubación. Bueno, una vez que ya hemos llegado a la temperatura el agua, a la temperatura de nuestra sala de incubación, vamos a hacer ya el conteo de las ovas, ¿no? ¿No? Uno se puede hacer por el método de la regla de von Baer, el otro por el método de paletas, otros se hacen por el método volumétrico. El convencional que siempre se ha practicado, que muchos de nosotros como productores se realiza, es el método por la regla de von Baer, ¿no? Se realiza mínimo 8 a 10 veces el muestreo para obtener un promedio. En el caso práctico estamos viendo que se tiene un promedio de 62 y nos vamos a ir a la tabla y con esto vamos a poder estimar. Este es un estimado, no quiere decir que esto es la cantidad lo más correcta posible. Este es un estimado que se hace, que nos va a ayudar a poder determinar si nos ha llegado la cantidad adecuada, ¿no? Si nosotros hacemos un muestreo, un mal muestreo, la diferencia de una ova, el margen va a ser bastante en las cantidades, dependiendo de la cantidad que nos va a llegar, ¿no? Nuestro ejemplo son 62 y si nosotros nos vamos a nuestra tabla, aquí me indica 62 ovas, ¿no? En la tabla me voy y me indican que en 1 litro voy a tener 9.800 ovas, ¿no? Con una jarra litrera lo vamos hirviendo y lo determinamos la cantidad que hemos hecho la siembra y con esto vamos a estimar el total de ovas que nos ha llegado, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pedimos 100.000 y nos llega menos, 80 o 70, ¿no? Con esto podemos nosotros, con esta estimación, si la cantidad es demasiado la diferencia, podemos hacer un reclamo a nuestro proveedor, ¿no? Podemos hacerle conocer, señor, yo pedí 100.000, pero sin embargo hice mi trabajo, hice el muestreo y me llegó, digamos, 80. ¿No? Con esto, con los muestreos que has hecho, tú puedes hacer la solicitud de reclamo, hacer tu queja al productor. Y si no haces esta práctica, previamente hablando, vamos a seguir siendo engañados, ¿no? Ya en la siembra de ovas, que lo que se recomienda, ¿no? El proveedor te dice, cuando ustedes compran una incubadora, te dice, aquí te vendemos la incubadora con 7 canastillas para capacidad de 50.000 ovas, ¿no? Eso es lo que te dice el proveedor, el vendedor, el comerciante, te va a indicar que esto va a ser así. Sin embargo, no es así. En la realidad, nosotros tenemos que hacer un poco más prácticos y va a depender de muchas cosas, del tamaño de las ovas, va a depender de la temperatura de tu sala de incubación, cómo quieres hacer el manejo. Lo que aquí vamos a recomendar, que dentro de las canastillas o los bastidores, que anteriormente lo conocíamos, dentro de estos canastillos, se puede hacer la siembra del 70% de área. Muchas veces he escuchado, me han llamado y me han dicho, biólogo, ¿cuántos litros puedo sembrar por canastillo o por bastidor? Lo más correcto es tener no mayor a un 75% o un 75%. ¿Para qué? Para
en el momento de estar haciendo la limpieza de las ovas muertas, no lo estemos haciendo manipuleo excesivo de estas. Tener bastante cuidado en el tema del manejo, ¿no? Por otro lado, en el tema del caudal, ya en las ovas, cuando vamos a tener, es recomendable tener 2 litros por minuto para cada 100.000 ovas. La teoría te he dicho, si regresamos a las láminas anteriores, inicialmente nos dice 1 litro, ¿no? Sin embargo, pues, por cuestiones de manejo y tener mayor sobrevivencia, es recomendable tener los 3. Entonces, si tengo 2 litros por minuto, puedo hacer las incubaciones para 1.000 ovas. Y si hacemos ese cálculo y con 50.000 ovas, ¿cuánto voy a tener? Hacemos ese cálculo y decimos, entonces voy a tener un aproximado 2 litros por segundo para 50.000 ovas. Sí, puedes tener 2 litros por segundo para 50.000 ovas. Este es en ovas. Pero siempre tienes que pensar que estas ovas se van a convertir en alevinos. Y estos alevinos van a necesitar mayor cantidad de oxígeno. O sea, con esa premisa no podemos hacer la estimación del caudal del agua en una sala de incubación o para proyectarnos a hacer nuestra sala de incubación. Tenemos que proyectarnos en el tamaño más grande que vamos a tener en nuestra sala de incubación. Con eso determinamos el caudal. Por ejemplo, para 50.000 ovas, si me preguntarían una pregunta así fría y respuesta pregunta para 50.000 ovas, ¿cuántos litros por segundo debo tener? Como mínimo 6 litros por segundo. Considerando que voy a sacar mis alevinos de 3 centímetros. Y si me dices, no, biólogo, pero yo voy a sacar mis alevinos a 5 centímetros, ya eso es otro dato. No, es otra cantidad de agua, es otro caudal que vamos a manejar, ¿no? Estas son las consideraciones que nosotros debemos tener en nuestra sala de incubación. Por otro lado, yéndonos a nuestra siembra, a nuestra estibulación de ovas, ¿no? En la eclosería es conveniente tomar nota de la siguiente manera. En la artesa, ¿no? Toda esta bandeja comúnmente antes conocíamos como artesa, ¿no? Ahora ya le decimos incubadoras, con canastillos, lo conocemos, ¿no? ¿Cuántos bastidores o canastillos vamos a tener? Y de acuerdo a ello se va haciendo la siembra en volumen. Como vemos aquí en la imagen, se está haciendo la siembra en volumen. Es una jara que está milimetrada, donde que vamos a tener la siembra que está calculando. De igual forma, en esta estamos haciendo el cálculo ya. Me indicaron que el 70%. He hecho la siembra en un 70% y hago el cálculo cuánto de ova he hecho en esa siembra, ¿no? Y aquí voy tomando nota. Medio litro, 50 mililitros, ¿no? Aquí hay un error ¿no? Y hacemos el cálculo, cuántos exactamente ovas se está sembrando por cada bastidor. Y ahí nos va a ayudar a poder determinar cuántos bastidores, cuántos litros total y cuántas ovas en total hemos hecho la siembra. Ya en el manejo de la sala de incubación, la limpieza de las ovas muertas, ¿no? La limpieza de las ovas muertas se realiza 2 veces al día, ¿no? Para no poder, para ya no ir estresando. Muchas veces lo hacen una sola vez, ¿no? Lo recomendable es hacerlo 2 veces, uno por la mañana y el otro por la tarde, utilizando una bombilla, ¿no? Agarramos la bombilla y empezamos a extraer las ovas muertas. Hay que ayudarnos con una pluma para hacer los movimientos menos bruscos para poder extraer las ovas muertas, ¿no? Hay que ser bastante cuidadoso en este tema, ¿no? En esta parte de la limpieza. El porcentaje de la sobrevivencia dice que en mejor casos se llega a obtener hasta un 98%, ¿no? En promedio se debe considerar no mayor al 5% de mortalidad. O sea, la sobrevivencia debemos tener para tener un éxito de 95%, ¿no? Ah, aquí
como descripción lo ponía, ¿no? A inicios de las intervenciones que se tenía anteriormente, cuando no tenían capacitaciones, algunos productores se llegaba a tener hasta el 50%. Sin embargo, cuando tú haces un manejo técnico adecuado, tienes las consideraciones técnicas y recomendaciones, haces estas prácticas, la sobrevivencia te tiene que llegar a un 95%. O sea, si tienes una mortalidad más del 5%, no estás haciendo un manejo técnico, ¿no? Retirar las cáscaras de la mortalidad, se hace eso también es una práctica que para no asfixiar estas ovas hay que tener bastante el manejo, ¿no? Agitar lo menos posible a los alevines con el saco que tiene, ¿no? Incrementar un 10% de caudal del agua, del tirante del agua, en el momento cuando estos están ya eclosionando, ¿no? ¿No? En el manejo de la sala de incubación, como les indicaba, cuando ustedes van a pedir sus ovas y van a tener una ficha técnica donde que les está llegando las unidades térmicas acumuladas, con esto nosotros vamos a poder estimar el día de la incubación, ¿no? Para poder determinar. En el ejemplo, ¿no? Eh, las ovas me han llegado con 230 unidades térmicas acumuladas. ¿Qué es la unidad térmica acumulada? La unidad térmica acumulada es la sumatoria de promedio de temperatura. Es decir, el primer día la temperatura, por cuestiones prácticas, hemos tenido 12 grados. O sea, la unidad térmica acumulada para el primer día va a ser 12. El segundo día, el promedio de la temperatura es 11. Entonces, la unidad térmica acumulada es la sumatoria de este. Entre 12 y 11, ¿cuánto suma? Es 23. O sea, esta es mi unidad térmica acumulada. Para el siguiente día, 10.5, mi promedio. ¿Y cuánto va a ser mi unidad térmica acumulada? Para el tercer día, la unidad térmica acumulada va a ser de 33.5, ¿no? ¿Me dejo entender? Esas son las unidades térmicas acumuladas. Y con ello nosotros vamos a poder estimar las ovas, aquí estamos con 255 unidades térmicas acumuladas. Llegan las ovas con ojo, con su mancha ocular, como se conoce, ¿no? Con mancha ocular, las ovas tienen que llegar a las 255 unidades térmicas acumuladas. Ya con la mancha ocular y ya se está viéndose un pequeño movimiento de esa mancha ocular. Eso le llamamos ovas ojeadas, ¿no es cierto? Entre 280 a 300 unidades térmicas acumuladas debe eclosionar las ovas. ¿Qué pasa cuando estas ovas ya no eclosionan pasados las 230 unidades térmicas acumuladas? Empieza a haber las ovas que llegan a eclosionar, ya llegan con pequeños defectos, como vamos a ver, pequeñas curvaturas, se hace con curvatura las ovas, y estos son deficientes a la hora de la alimentación. No se desarrollan como debe ser. O sea, si vamos a tener a las ovas que van a eclosionar superiores a los 330 unidades térmicas acumuladas, vamos a tener mayor cantidad de colas. Por ello es importante hacer el manejo. Pero ¿qué hago para solucionar, para que se incube? Tú me estás diciendo que voy a tener colas. Ese es un tema de proyección que nos vamos a tener. Es un tema de estimación que nos vamos a proyectar al futuro. Y para ello, ¿cuál va a ser la solución? Darle una buena alimentación, un mayor cuidado para disminuir esa cantidad de colas que voy a tener. Es por eso importante poder predecir con este manejo técnico de las unidades térmicas acumuladas, de estas UTAs que se le conoce. Para ello tiene que hacer el monitoreo. Ya, biólogo, entonces mis ovas me han llegado con 230
230 grados de temperatura. Con eso yo estimo qué día van a hacer mi eclosión. Todos me dicen, cuando voy a su sala de incubación, a muchos de los productores que he visitado, le digo, ¿en cuántos días eclosionan tus habas? Hay veces 5 días, otros una semana, 8 días, hasta 10 días. La manera más correcta es manejar estas UTAs. Cuando vamos a tener estas UTAs, nosotros vamos a poder estimarlo, ¿no? Como les indicaba, nos vamos a poder ayudar a predecir. A las 280 UTAs, entre los 330, entonces, si tengo una temperatura en ejemplo, de 230 a 280, ¿cuánto me falta? Me falta 50 UTAs para poder llegar. Si me dice que me están llegando mis ovas a 230 UTAs, y los primeros en incubar tienen que llegar a las 280 UTAs. ¿Cuánto me falta? 50 UTAs, 50 unidades térmicas. Teniendo esta temperatura, nosotros podríamos hacer la proyección que al quinto día deben estar eclosionando las primeras ovas. Las primeras ovas deberían estar eclosionando de acuerdo a las unidades térmicas acumuladas. Con esto ya me estoy proyectando qué día me va a eclosionar, ¿no? Esto va a depender mucho de la temperatura. No, pero biólogo, de mí mi temperatura está a 12 grados, pero eclosiona en 8. ¿A cuántas putas ha llegado tus ovas? ¿Sabes? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. Pero biólogo, en mi caso, en 2 días ya incuban mis ovas. Pero ¿con cuántas putas está llegando tu temperatura, tus ovas? ¿Tus ovas a cuántas putas está llegando? Esto nos ayuda, le reitero, nos ayuda a poder proyectarnos en este caso, ¿no es cierto? En este gráfico lo mostramos y nos va a ayudar a poder determinar incluso a cuántas putas se tiene que dar la primera alimentación. Por teoría, por práctica, nos dice, la primera alimentación lo tenemos que estar dando cuando vamos viendo que el 80% ya van sobrenadando y ahí hay que darle alimento, ¿no? Eso es lo que me indica. Pero de acuerdo a la fisiología del pez y de acuerdo a la temperatura del agua y todo ello, haciendo ese manejo técnico, nosotros nos podemos ayudar a estimar un aproximado qué día tienen que empezar las primeras alimentaciones, sin descuidar la recomendación que te dice que cuando ves sobrenadar las ovas, estos alevinos que ya están absorbiendo, las larvitas están absorbiendo el saco vitelino y tiene que alimentarlo. Pero con esto nos va a ayudar a poder hacer un manejo técnico, porque nosotros si empezamos a hacer una proyección, ya vamos a estar preparados para tal día, ¿no? Tal día. Es como cuando una mujer se embaraza y el médico le dice, tú vas a alumbrar el 25 de octubre. Es una proyección que se hizo fisiológicamente. De igual manera, nosotros como técnicos debemos hacernos una proyección. No quiere decir que ese día mismo va a ser, pero con esto nos ayudamos a proyectarnos, a estar preparados a lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? La primera alimentación tiene que llegar entre 600 a 620 unidades térmicas acumuladas, ¿no? Y cuando llegamos a los ya llamados alevinos, porque menores de 3 centímetros le llamamos dedinos, ¿no es así? Ya, cuando llegamos que nuestras ovas, desde que han llegado a nuestra sala de incubación, van a llegar a ser alevinos, de acuerdo a la temperatura del agua, de acuerdo a las unidades térmicas acumuladas. Esto va a llegar de acuerdo a la temperatura entre 900 y 920 unidades térmicas acumuladas. El ejemplo que le pongo, esta ha llegado a los 0 días,
0 días a la sala de incubación, a los 3 días está eclosionando, a los 18 días está dando la primera alimentación y esto a los 38. Este ensayo, este gráfico me muestra, si se han dado cuenta, a una temperatura de 16 grados. De acuerdo a la temperatura de 16 grados, esta es mi proyección. Sin embargo, ustedes deberían sacar su proyección de acuerdo a la temperatura promedio que tienen en su sala de incubación, en su eclosería. De acuerdo a ello, cada lugar va a tener su característica particular en este proceso de la incubación de hojas. Todo esto va a tener de acuerdo a su realidad de ustedes. No les voy a decir que esto es así para esto y va a ser así. No, cada uno tiene una particularidad su sala su sala de incubación. Bueno, hemos llegado a la etapa de alevinaje, ¿no? Mis larvitas están en un proceso de reabsorción, ya, de absorción cerca a los 600 unidades térmicas acumuladas, ¿no? Y hay que tener ya bastante cuidado para ya iniciar el llamado destete, ¿no? Es muy importante, una vez que el saco vitelino ya se encuentra reabsorbido en un 80%, se les enseña a las larvas la primera alimentación, ¿no? Ya que esta adaptación va a influir muchísimo en el crecimiento y desarrollo de los futuros alevinos. Cuando se observa que las larvas se encuentran nadando en la parte superior del canastillo, deben ser separados debido a que estarían realizando una selección natural, no teniendo a estos como cabeceras de lote, ¿no? Si nosotros queremos hacer ya una selección de estas primeras etapas, si nosotros vemos que hay unos que están sobrenadando encima y yo quiero tener mis cabeceras, ya lo voy sacando desde esta etapa ya. Son los primeros que han empezado a salir y estoy haciendo una selección natural, ¿no? Una cierta cantidad ya estoy sacando. Esta práctica lo vamos a hacer cuando hacemos las incubaciones entre 100 a 200 millares, donde que vamos a tener una cierta cantidad, por lo menos para tener una producción en un estanque para la etapa de engorde, ¿no? Y si nos dedicamos solamente al tema de la comercialización, no es necesario hacer este tema de la selección. En la fase ya de la producción de alevinos, vamos a separar alevinos 1 y alevinos 2, ¿no? Alevinos 1 vamos a considerar entre 3 a 4 centímetros, alevinos 2 entre 5 y 6 centímetros. La dimensión de los estanques siempre va a variar. La variación para cada estadio tiene una característica y hay una explicación técnica del por qué se separa de estadio por estadio. La capacidad de carga que se va a poner por kilos por metro cúbico, de igual manera, ¿no? En los alevinos 1 y en alevinos 2 se considera 5 kilos por metro cúbico. El recambio de agua que vamos a tener en los alevinos 1 y alevinos 2 también. En ambos casos llamamos 3 recambios de agua. ¿Qué quiere decir 3 recambios de agua por hora? En una hora vamos a tener 3 recambios de agua por hora. Quiere decir que en 20 minutos el agua tiene que llenar mi estanque. Esa es la cantidad de agua que debe tener, ¿no? La frecuencia de alimentación en el alevinos 1 entre 6 a 8 veces, en el alevinos 2 de 3 a 4, la mortalidad 1%, ¿no? Y el tiempo de crianza en el alevino 1 vamos a hablar de 30 días y en el alevinos 2 ya de 45 días. Una vez que nosotros queremos sacar nuestros alevinos, siempre hay que procurar hacer un tratamiento preventivo, ¿no? Es recomendable de hacer unos baños cortos a estos alevinos, ¿no? Hay que hacer unos baños cortos
para sacar ya al campo definitivo. Como preventivo hay que hacer un baño con sal común, esa sal industrial o sal de pesca que también se le conoce entre 3 al 5%. Baños cortos preparamos en nuestros alevineros que tenemos, ¿no? Como mostramos aquí, bajamos el tirante de agua, ¿no? Y estos vamos a poner sal de acuerdo a la cantidad de agua que nos hemos proyectado, que hemos estimado, ¿no? Entre 3 a 5%. Un tiempo de duración entre 2 a 30 minutos, hacemos el baño, dejamos que se queden las hojas en un baño corto y luego vamos a abrir el ingreso de agua para que ya se haga asimismo con un baño largo, como se le conoce, ¿no? Esto se hace la frecuencia entre 1 a 15 días, ¿no? Ya esto es cuando queremos darle salida ya a estanques definitivos. Bueno, creo que con esto estamos terminando. Más bien agradecerle a cada uno de ustedes su participación.